Tal como se había anunciado y como el pastor Sugel comentaba, nos disponemos a comenzar a estudiar la vida del apóstol Pedro en el transcurso de las mañanas, y para mí es de manera especial deleitoso saber que vamos a estar durante algunas semanas estudiando porciones de la palabra de Dios, donde estaremos viendo a Cristo de cerca, porciones de los evangelios donde Cristo está tratando con este siervo suyo, preparándole y moldeándole para la gran obra que Él luego realizara. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en la mañana de hoy, en el capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1. Y leamos los versículos 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Leer los evangelios significa leer acerca de la vida, acerca de la misión de nuestro Señor Jesucristo. En sus páginas encontramos información acerca del carácter de la persona de Cristo, acerca de sus milagros, acerca de sus enseñanzas. Y leer el Evangelio ha llevado a los hombres a conocer a Cristo y a poner su fe en Él. El evangelista Juan, que es el autor de este Evangelio, del que leímos esta porción, dice de manera muy explícita que el propósito de su Evangelio es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera que leer los Evangelios nos expone a una fuente de vida y de vida eterna para la salvación de nuestras almas. Es bueno estar cerca de los Evangelios. Pero leer los Evangelios no solo nos conduce a conocer a Cristo. Después de Cristo hay un personaje que se destaca por encima de los demás, que es el apóstol Pedro. Se menciona y se hace sentir más que cualquier personaje. Quien lee los Evangelios termina con una sensación de que conoce algo de este hombre. Y es por eso que en el transcurso de nuestros estudios vamos a ver cómo al final casi podemos decir nuestro amigo Pedro, porque nos familiarizamos con este personaje. Algunas personas nos permiten que lo conozcamos por cierta información que nos dan, y en los evangelios es así. Leemos los evangelios y conocemos de aquel o aquel otro personaje, pero leer acerca de los evangelios y no conocer al apóstol Pedro es casi imposible. Leer los evangelios es conocer también, además de Cristo, conocer acerca de este individuo. Es el que más se menciona. Ningún otro confiesa a Cristo con tanto denuedo. Nadie hace más preguntas que Pedro. Es alabado por Cristo, pero al mismo tiempo reprendido por Él. Uno de los biógrafos del apóstol Pedro dice que él es una mezcla de contradicciones. Se deja amar, pero también desespera. Humilde, pero presuntuoso y fanfarrón. Cobarde y valiente al mismo tiempo. Tiene una personalidad que resalta a la vista. Por eso es que les decía que uno lee los evangelios y conoce algo de este individuo. Siente que se puede identificar con sus fortalezas y con sus debilidades. Y no es coincidencia que se nos den tantos detalles acerca de su persona, porque Dios quiere que nosotros aprendamos algo de la vida de este protagonista. Es un ejemplo de lo que es un verdadero discípulo de Jesucristo, y podemos nosotros aprender de sus errores y tratar así de imitar sus virtudes. Cristo lo convirtió en un ejemplo de liderazgo. No lo que él era antes, sino lo que él fue después. Pedro era un rudo, un hombre imponente en sus convicciones ante las personas. Con el paso del tiempo llegó a escribir a los pastores diciendo:
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dios resiste a los soberbios. Este hombre rudo, este hombre que se podía llevar por delante a cualquiera, este hombre fue transformado por la gracia de Dios y habla de este modo en una de sus epístolas. Esta sección que acabamos de nosotros de leer en el Evangelio de Juan, lo que hace es introducirnos a nuestro personaje. A partir de la semana próxima vamos a comenzar a ver detalles acerca de su vida. Pero esta sección lo que nos explica es cómo comenzó la relación entre Pedro y el Señor Jesucristo. De manera que en un sentido no vamos a estar estudiando a Pedro todo este sermón, sino que vamos a estar estudiando cómo fue que Pedro llegó a conocer a Jesucristo. Nos introduce a Pedro y nos habla del primer encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Un texto breve, pero un texto de mucho significado. Cuando una persona se hace famosa, muchos salen a la luz pública y hablan de algún encuentro que tuvieron con esa persona en el pasado. Por eso no es raro encontrar hoy documentales o entrevistas en las que se buscan aquellos amigos de famosos de infancia. Una persona se hace famosa hoy y buscan aquellos que fueron amigos de infancia y decirle, bueno, a él le gustaba el helado de fresa o aquel, y todos esos detalles son utilizados por la prensa sensacionalista. Puede ser una figura del deporte, un artista, un político. Si es hablar de Juan de los Palotes y entrevistar a alguien que conozca a Juan de los Palotes, puede que no tenga mucho significado, pero si Juan de los Palotes se convierte en una figura de renombre, cobra interés cualquier cosa que se diga de la infancia, de la juventud de ese individuo. Si tan solo la gente hubiera sabido quién era aquel que caminaba por las calles de Palestina, otra hubiera sido la reacción de ellos. Pero Cristo vino al mundo, Él vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Sin embargo, unos pocos sí se dieron cuenta, y le siguieron, y se apegaron a Él por el resto de sus vidas, y ahora por toda la eternidad. Y dentro de ellos estaba nuestro personaje Simón Pedro. Y de no haber sido por este evento que nosotros vamos a considerar, quizás su nombre jamás se habría dado a conocer. Le pasó lo más grande que le puede pasar a un hombre. Tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Lo más grande que a un hombre le puede acontecer. Veamos entonces el contexto general de este encuentro entre Pedro y el Señor. Vamos a leer en esa sección del Evangelio de Juan los versículos, a partir del versículo 19, ir a hacer un recuento de lo que está ocurriendo aquí para tener una idea de lo que está pasando. A partir del versículo 19 nosotros encontramos que dice el texto: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces se está hablando de Juan el Bautista, y él vino a dar testimonio, a dar testimonio acerca de Jesucristo. Pero ¿quién tú eres? Y dice en el versículo 22, le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos cuenta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y aquí empieza a introducir a Cristo. Hay uno en medio de vosotros a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Dice, yo les hablaba de él. Ese es aquel que es mayor que yo. Él es antes que yo. Yo no soy digno de desatar ni siquiera el calzado de sus pies. Y entonces habla de Cristo. Él está hablándole a sus discípulos, sus seguidores, acerca de Cristo, llamando la atención hacia Jesucristo. Juan el Bautista predicó a los hombres, preparando el camino para el Señor que venía detrás de él. Él venía a hablar a los corazones de los hombres, a preparar los corazones de los hombres para que recibieran el ministerio de Jesucristo. ¿Y qué predicó Juan el Bautista? Dice la Escritura en Marcos 1:7 que él predicó un mensaje de arrepentimiento. Dice, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, y predicaba el arrepentimiento. Y él tenía alrededor suyo algunos discípulos, y cumpliendo su misión, encontró satisfacción en dirigir a estos discípulos al Señor Jesucristo. Por eso la palabra del versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo mismo en el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Precisamente el día anterior al encuentro de Pedro con Jesús, dos discípulos de Juan el Bautista escucharon a su maestro decir que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos aquí a Juan el Bautista actuando como todo predicador digno de llevar ese nombre, de que sea un predicador de Cristo. Guía a los hombres a Jesucristo. Todo predicador debe guiar a los hombres a Jesucristo, porque la redención y el perdón solamente se encuentran en Él. Pero no es solo la labor de los predicadores llevar a las personas a Jesucristo. Es la labor de todo hijo de Dios, de todo cristiano, dirigir a los demás al único que puede solucionar el problema de la enemistad natural que tienen los hombres con Dios. El hombre necesita tener una relación personal con Jesús. No es la religión la que salva, es Jesucristo quien salva. Y eso es importante saberlo. Para los judíos el punto era tener una institución religiosa, un sistema religioso, y perdieron de foco la naturaleza de la religión descrita en las Escrituras en términos de la piedad y la relación con Dios. Y Juan el Bautista está preparando el corazón de los hombres para que ellos tengan una relación personal con aquel que vendría, el Mesías. Según la palabra de Dios, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien los hombres puedan ser salvos. No lo hay, solo Cristo. De manera que Juan el Bautista, en lugar de retener a estos discípulos consigo y aumentar el número de sus discípulos, Juan les dirige a Cristo. Y él, perdiendo 2 discípulos, ganó a 2 más para Dios. Eso es lo que está narrándose en esta historia. Perdiendo 2 discípulos suyos, se los gana para Dios. Hizo discípulos perdiéndolos. Y desde ya él vivía por aquellas palabras que él diría más adelante. Es necesario que él crezca, hablando de Cristo, pero que yo mengüe, como dice el capítulo 3, versículo 30. Entonces vemos estos 2 discípulos de Juan el Bautista. Uno de ellos se nos menciona por nombre. Dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan. Andrés, tenemos uno que se menciona por nombre y se concluye que el otro es el autor mismo del Evangelio, que no dice su nombre para no llamar la atención sobre su persona. El trasfondo judío de ellos, de seguro, les llevó a entender algo del significado de las palabras de Juan cuando les decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conocían el significado de la Pascua. Y cuando oyen a su respetado maestro y profeta señalar a Jesús como ese Cordero, toda la atención de ellos se torna hacia Jesús y empiezan a seguirle a Él.
sedientos seguros por escuchar todo lo que ese Mesías tenía que decir hacia ellos. Y podemos entonces notar el gran interés que ellos tenían en conocer la verdad. Ya habían encontrado a la verdadera fuente de la sabiduría y no estaban dispuestos a dejar pasar esa oportunidad. Tú estás siguiendo la verdad de Dios. Tú quieres encontrar la verdad de Dios. Tu interés es realmente encontrar satisfacción únicamente en la verdad que Dios tiene que promover. Hay personas que concluyen acerca de las cosas de la vida por las opiniones de los hombres y aún se contentan con ellos mantener ciertas convicciones fuertes. Dicen, no, pues yo pienso que esto es así, aquello está mal, aquello está bien, y dan sus opiniones acerca de todo. Y muy raras veces lo dicen porque lo hayan leído en la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿a quién yo le creo? ¿A lo que dice la gente o a lo que dice Dios en su palabra? Dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tenemos que beber de la fuente de la sabiduría y esta fuente es la palabra de Dios. Para Andrés y para Juan, para el apóstol Juan, eran estar allí con el verbo, con la palabra en vida que ellos tenían delante, en carne y hueso. Pero ¿amas tú la verdad para tú seguirla? ¿Tienes tu disposición hacia la verdad? No podía haber un privilegio más grande para estos hombres que seguir a Cristo y no desperdiciaron esa oportunidad. Cuando Cristo ve que ellos le estaban siguiendo, Cristo les hizo una pregunta. Y noten qué pregunta les hizo en el versículo 38. Y si volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Si el cambio de maestro surgió por aquellas palabras que Juan el Bautista les dijo, de que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la respuesta a la pregunta de Cristo, ¿qué buscáis?, es obvia. Estamos buscando a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la sed que los hombres deben de tener para buscar a Cristo. ¿Cuántos hay que se acercan a Cristo en busca de muchas cosas y se equivocan? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, era el mensaje que Cristo proclamó. Yo he venido aquí a traer paz, tranquilidad a aquellos que están trabajados y cargados. ¿Cómo tú vienes a Cristo? A ver qué es lo que este palabrero tiene que decir. ¿O tú vienes a Cristo verdaderamente a satisfacer una necesidad profunda del alma, imperiosa? Cristo está llamando, pero está llamando a los que están trabajados y cargados. En este momento, Él les hace una pregunta a ellos, a Andrés y a Juan. ¿Qué ustedes buscan? ¿Qué ustedes quieren? Y podemos extender esta pregunta a todos nosotros aquí. ¿Qué queremos? ¿Qué quieres tú? Tú que estás aquí hoy escuchando la palabra de Dios, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que deseas? Y el punto aquí es que, tal como hicieron Andrés y Juan, nuestro deseo debe ser buscar una relación personal con Jesucristo. Con aquel, el único que puede perdonar nuestros pecados y adentrarnos en la familia de Dios. Y ellos se quedaron apegados a Jesucristo porque ellos andaban detrás de ese Cordero que quita el pecado del mundo. El problema principal que ellos tenían era el problema de sus pecados. Y ellos lo querían resolver con el único que podía resolver ese problema, que era Jesús. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? La respuesta nos muestra que ellos tenían una buena disposición para ellos aprender. Para una buena disposición para aprender de aquel que verdaderamente lo sabe. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Le dicen maestro. Se están poniendo en una disposición de ser discípulos, de ser aprendices de aquel que verdaderamente lo sabe. ¿Para qué tú buscas la palabra de Dios? ¿Para qué tú buscas del Señor? ¿Tú estás buscando verdaderamente porque quieres aprender? ¿O tú eres el que sabes cómo es que se hacen las cosas? El que aprende de Cristo es aquel que ve a Cristo como el Maestro. Aquel que ve a Cristo como el que sabe. Y el que me debe decir a mí cómo se deben hacer las cosas. Es posible que tú estés aquí porque tú tengas problemas personales. Y tú quieres alivio para tus problemas. Hay personas que vienen a la iglesia muchas veces porque tienen problemas matrimoniales. O tienen problemas familiares con alguno de los hijos.
pueden ser diferentes los problemas por lo que tú puedas encontrarte aquí. El punto es, ¿qué tú quieres que Dios haga contigo? ¿Tú quieres la solución de Dios o quieres un alivio superficial y emocional a tu problema? ¿Qué es lo que deseas? ¿Una aspirina que te calme temporalmente el dolor o quieres la cirugía que te quite el mal de tu alma? Porque lo que Dios quiere hacer con el hombre es quitar el problema que te está causando, quitar la raíz del problema que te está causando esos inconvenientes, que es el pecado. El pecado. Y tú debes decir a Cristo, tú eres el maestro. Y yo soy un aprendiz, yo estoy dispuesto a aprender de ti. Dijeron, ¿dónde tú moras, Señor? ¿Qué es lo que ellos querían? Ellos querían estar cerca de Cristo. Ellos querían estar cerca de Cristo. ¿Dónde tú vives? Queremos estar cerca de ti. Y entonces se nos dice que ellos pasaron la noche con Él. Dice en el versículo 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día porque era como la hora 10. Y eso está justamente antes del pasaje que habíamos leído acerca del encuentro de Pedro con el Señor Jesucristo. Entonces Juan, el evangelista Juan y Andrés, el hermano de Pedro, se pasan esta noche con el Señor y uno solamente desearía conocer un poco de lo que ellos hablaron toda esa noche. ¿De qué hablaron ellos? No lo sabemos, el texto no nos dice. Pero lo que hablaron fue lo suficientemente impactante para que al otro día Andrés saliera corriendo a donde su hermano y le dijera, hemos hallado al Mesías. Fue suficientemente impactante lo que Andrés vio allí como para salir corriendo a compartirlo. Uno lamenta la brevedad de ese relato. ¿Pero de qué hablaron? ¿Hablaron allí acerca del pecado? Bueno, Juan dice que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿De qué más hablaron? No lo sabemos. Pero allí estaban delante de la presencia del Mesías prometido por Dios. Y el detalle que se nos da es un detalle tal como que uno dice, todo el evento quedó impregnado allí en la memoria del evangelista Juan. Porque el versículo 39 dice hasta el detalle del tiempo. Dice, nos quedamos aquel como aquel día porque era como la hora 10. El evangelio de Juan fue escrito por el 90 después de Cristo. Pero en la memoria de Juan el evangelista, eso está tan vívido que él se recuerda hasta la hora del evento. Fue algo impactante en su vida. De manera que vemos esto que ocurrió con Andrés y con Juan, como el contexto o el trasfondo en el que Pedro tuvo su encuentro con el Señor. ¿Cómo fue que llegó Pedro a conocer a Cristo? De refilón, como decimos, a través de su hermano Andrés. Veamos entonces, al mencionar este hermano de Pedro, en segundo lugar, el eslabón del encuentro. Vimos el contexto del encuentro. Veamos ahora el eslabón del encuentro. Una vez más, versículos 40 en adelante. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Andrés, su hermano, debió regresar de su propio encuentro con el Señor con un gran entusiasmo, un entusiasmo incomprensible para Pedro. Pero cálmate Andrés, ¿qué es lo que pasa? ¿Pero qué hemos encontrado al Mesías? Andrés, pero cálmate, habla con calma, déjame oírte. ¿Qué fue lo que pasó? Dime. ¿En qué tú estuviste la noche entera? Cuéntame. De allí Pedro de seguro tuvo una conversación con Andrés, su hermano. Y Andrés hizo dos cosas, dice el texto. Le habló a su hermano acerca de Jesús y le trajo a Jesús. Esas dos cosas dijo él. Le habló a Pedro de Jesús y después lo llevó a donde Jesús. Él no se pudo callar del hecho de que él había encontrado al Mesías y de lo que ese Mesías significaba para él. Y Andrés anuncia eso que ha pasado con él, no como una posibilidad, sino como un hecho. Hemos hallado al Mesías. Es él. No hay dudas.
Y es por eso que quizás las personas que no nos escuchan, quizás no nos entiendan, de que nosotros no estamos hablando de posibilidades aquí. Es que Cristo mora en nuestro corazón. Es que Dios perdonó mis pecados. Es que Dios me ha dado vida nueva. Es que Dios me transformó. Es que Dios nos escucha. Es que Dios nos habla a través de la palabra. Porque estamos hablando de una experiencia personal. Que tenemos una relación con una persona. Y Andrés, él habló de una manera que fue con gran convicción. Hemos hallado al Mesías. No había dudas en su declaración. No era una posibilidad, no era una suposición. Y él comparte eso con Pedro como un hecho. Y Pedro se da cuenta de que algo especial está ocurriendo. Es Hendrickson que dice en su comentario acerca de este pasaje: debemos tener en cuenta que el concepto que los discípulos tenían acerca del Mesías necesitaba refinarse. Ellos no sabían todo acerca del Mesías en ese momento. El Espíritu de Dios no le había revelado todas esas enseñanzas. Cristo no les había hablado de muchas de las cosas que luego les enseñó. La historia de su confesión y testimonio revela muchos altibajos. El gozoso descubrimiento que expresan las palabras de Andrés era un buen principio en el camino hacia un conocimiento mayor y más profundo. El punto es, ¿cuánto sabía Andrés acerca de Cristo como el Mesías? Debía conocer muy poco. Muy poco. En comparación con lo que luego aprendió. Y en comparación con lo que hoy nosotros podemos saber con la fuente de información que tenemos en tener la revelación completa de la palabra de Dios con nosotros. Pero el entusiasmo es que él había encontrado al Mesías. Yo encontré al Mesías prometido, la solución del problema de nuestras almas. Y por eso nosotros podemos anunciarte, mi amigo, un mensaje que es para la salvación de tu alma. Te podemos anunciar el remedio provisto por Dios para la gran solución, para el gran problema que tú tienes. Tu problema mayor es que tú tienes un pecado que de seguir allí en tu alma como está reinando y morir en esa condición, te arruinarías para siempre por toda la eternidad. Y te estamos diciendo que hemos encontrado aquel que es la solución para ese problema. Que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros tenemos que compartir este mensaje. Tenemos que decirle a los demás. Y Andrés, con el escaso conocimiento que podía tener, limitado conocimiento que podía tener de las enseñanzas de Juan el Bautista y el conocimiento como buen judío que podía tener, el significado de la palabra Mesías le llevó allí a quedar absorto y sobrecogido con el encuentro que tuvo con el Señor durante esa noche. Y luego para ir donde Pedro y decirle: hemos hallado el Mesías. Lo que significa que también para Pedro la palabra Mesías debió tener algo de significado. Debió tener algún significado la palabra Mesías. Pero con los nombres nosotros perdemos el impacto de su significado. No ha pasado así cuando nosotros utilizamos la palabra Jesucristo. Cuando nosotros decimos que Jesús es el Salvador, no perdemos el significado. Es mi nombre. Y yo puedo tender a perder la familiaridad del significado bíblico, por la familiaridad del significado bíblico de ese nombre. Pero cuando decimos que Cristo es el Salvador, hermanos, eso es una maravilla. Es una maravilla. Por eso nosotros vemos que a él se le iba a llamar Jesús y Dios le puso un nombre desde los cielos, porque el milagro que él iba a hacer es que él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y ese es el Salvador que tenemos, el que nos salvó del mal de nuestros pecados. Él nos rescató de una vana manera de vivir. Él nos ha limpiado, Él nos ha perdonado, Él nos ha dado victoria. Hermanos, hemos hallado al Salvador. Ese sentido debe estar en nosotros también. Él es el Mesías. Hemos tenido un encuentro con Él. Por eso uno lee las historias de aquellos grandes hombres de Dios, esos misioneros. Tenían una obsesión por compartir a Cristo, por enseñar de Cristo, decir a los perdidos acerca de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué irse tan lejos hacia la India? ¿Por qué hacia la China? ¿Por qué a alguien de Inglaterra se le iba a ocurrir venir a unas de estas islas del Caribe? ¿Por qué? ¿A buscar qué? Si aquí no había de nada. Aquí habían almas sin Jesucristo. Eso era lo que había. Almas sin Jesucristo que tenían que ser
alcanzadas. Y hoy nosotros, por la misericordia de Dios, estamos en el Evangelio. ¿Por qué hoy no estamos nosotros aquí siguiendo el Corán? ¿Por qué nosotros no estamos siguiendo a Buda? ¿Por qué no estamos siguiendo un montón de otras cosas? ¿Por qué Dios no nos dejó a ser entregados al vudú? ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia envió personas que tuvieron compasión de las almas perdidas, amor por las almas perdidas. Andrés no tuvo esta experiencia y se quedó callado. Andrés tuvo que compartirlo. Y comenzó con un celo misionero por su propia casa. Un celo misionero en su propia casa. Calvino decía, ay de nuestra apatía si nosotros, mucho más iluminados que él, hablando de Andrés, no tratamos de hacer de otros participantes de la misma gracia. Dice él, ay de nuestra apatía. Qué indiferentes, qué indiferentes. Pero ¿qué hizo más Andrés? No solamente le habló a Pedro acerca del Mesías, sino que se lo llevó a él. Dice, y le trajo a Jesús. Y le trajo a Jesús. Siendo Pedro como él era, y vamos a ir descubriendo más acerca de cómo él era a medida que vayamos estudiando este personaje, pero siendo Pedro como él era, de seguro que no era raro que fuera Pedro el que guiara a Andrés en muchas cosas en la vida. De seguro mayor, mucho más impetuoso, daba siempre su opinión, pero ese día fue Andrés quien llevaba la ventaja. Andrés tenía algo que Pedro no tenía. Había una fuerza en su palabra, había fervor en su tono, había un fuego allí en su rostro que antes no estaba. Y Pedro se dio cuenta. Pedro se dio cuenta de que Andrés había quedado arrestado por la gracia de Dios. Y Pedro se quedó en silencio. ¿Sería por eso que el evangelista no narra nada que Pedro haya dicho por esto? Sino simplemente que él seguro escuchó lo que Andrés tenía que decirle a él. Algo había traspasado el alma de Andrés, y Andrés lo estaba traspasando al alma de Pedro de una manera muy eficaz. Tanto así, entonces él llevó, ven Pedro, yo te voy a llevar donde es, y llevó a Pedro hacia el mismo Jesús. Tú hablas así de los demás, a los demás, acerca de Jesucristo. Es posible que tú no tengas nada que compartir de Cristo con otro. Si tú no tienes la vida de Cristo en tu corazón, no lo vas a compartir con los demás. Pero si Dios hizo una obra en tu corazón, tú tienes algo que compartir con los demás. Y como dice la Escritura, tú eres deudor a los hombres. Tú le debes algo a los hombres. Tú le debes compartir el Evangelio. Hay algo que Dios ha hecho en tu vida que tú tienes que compartir con los demás. Paga esa deuda. Paga esa deuda. Pero ¿sabes por qué quizás tú no compartes el Evangelio? Porque la realidad del Evangelio no está todavía en tu corazón. Es posible que la realidad del Evangelio no esté todavía en tu corazón. Pedro oyó a Andrés. Y Pedro, como vemos como él era, él no iba a ir a donde Jesús si él no hubiera visto convicción en Andrés. Pero él vio en Andrés convicción, alguien que sabía lo que estaba diciendo. Cuando Andrés le dijo, hemos hallado al Mesías, Pedro sabía que Andrés no estaba jugando, que eran palabras con convicción. Cuando tú hablas de Cristo, son palabras con convicción. Hay un poder de una experiencia en una comunión con Jesús. Así como Andrés pasó la noche con Jesús, has tú pasado la noche con Jesús, de manera que tú puedes hablar de Jesús a las personas y notan una diferencia. ¿Recuerdan cómo identificaron a Pedro después? Ese es el que ha estado con el Galileo. ¿Has estado tú con Jesús y puedes hablarle de Jesús a otros? Porque nosotros estamos llamados, según 1 de Pedro 3:15, a presentar defensa y razón de la esperanza que nosotros tenemos. Pedro mismo dice que debemos tener esa disposición a hablar del Evangelio a otros, porque somos los que tenemos el mensaje de salvación en nuestras manos y no nos podemos callar ese mensaje. Ahora, qué bueno es ver en esta historia a un Andrés que se gana a su hermano para Cristo, a un Andrés que no es tan conocido,
que se gana una figura que Dios utilizó tanto como el apóstol Pedro. Nosotros estamos en deuda con Andrés. Nosotros estamos en deuda con Andrés. Porque qué bueno es que tenemos las epístolas de Pedro. Qué bueno es que tenemos el testimonio y la transformación de Pedro. Qué bueno que tenemos los sermones de Pedro en el libro de los Hechos. Qué bueno es. Pero no nos olvidemos que hubo un Andrés primero que se ganó a Pedro para Cristo. Hubo un Andrés que se lo ganó. Muy poco se dice de él en comparación con lo que se dice de Pedro. Casi desaparece de la escena. Pero la iglesia de Cristo está endeudada con Andrés. Y eso debe estimularnos a nosotros, a estar siempre dispuestos a guiar a otros al Señor. Porque uno nunca sabe qué tipo de instrumento será esa persona en las manos de Dios. Uno nunca lo sabe. Aún el trabajar con nuestros hijos. Tú nunca sabes qué será tu hijo en el mañana. Tú no lo sabes. Sí, tú ves esa cosita que ahora da carrera, que la carpeta, que la brinco, que tienes que disciplinar, que tienes que corregir, que tienes que reprender. Y tú te quedas con esa imagen en tu mente y no estás viendo lo que Dios puede estar preparando a ese niño para hacer en el día de mañana, a ese niño o esa niña. Tú no lo sabes. Pero debemos recordar que David un día fue niño, Pedro un día fue niño. Tenemos que recordar esos personajes. Un día fueron niños. Spurgeon fue niño, Whitefield fue niño. Hubo un tiempo cuando David Rayner fue niño. Y las cosas que se hicieron con ellos marcaron sus vidas. John Newton fue niño. Y nosotros podemos estar hablando del Evangelio, predicando como misioneros allí mismo en nuestro propio hogar. Cuando tú te sientas con tus niños, tú le explicas qué fue lo que significa que Jesús vino, hizo, por qué pasó eso, y por qué aquello, y por qué lo otro. Y les explicamos el Evangelio. Y resulta que vuelve otra vez, tiene que volverse a aplicar, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y Dios puede estar forjando a ese niño, a esa niña, para convertirlo en un trofeo de su gracia en el día de mañana. Y puede que esa persona sea utilizada grandemente por Dios, y tu nombre desaparecer. Pero tú fuiste un instrumento en las manos de Dios para llevar a ese niño, a esa niña a ser lo que luego fue. Hermanos, vale la pena. Vale la pena sacar la realidad de la comunión con Cristo, de que Cristo está vivo y Él vive en nuestro corazón, de que nuestra comunión con Él es real. Vale la pena sacarlo de nuestro interior y traspasarlo a los demás. Mostrar el poder de la comunión con Jesucristo. Para luego verlos a ellos siendo transformados también en Pedros. Y nosotros tengamos, aunque sea Andrés, que desaparezcamos de la imagen, pero Dios haga una obra a través de ellos. Oh, que Dios nos conceda ese privilegio. Que Dios nos conceda ese privilegio de ver nosotros una obra mayor con aquellos en lo que nosotros estamos depositando nuestros esfuerzos. Yo no sé si tú eres un profesor de escuela dominical o un profesor en la escuela, en el colegio Cristiano Logos, no lo sé. Lo que sé es que nosotros no sabemos a dónde Dios llevará las cosas que estamos sembrando en el día de hoy. Pero por la fe vamos a sembrar, que luego tendremos tiempo para cosechar. Bien, hemos visto entonces el contexto de este encuentro de Pedro con el Señor, el eslabón que fue su hermano Andrés, y veamos en tercer lugar el significado del encuentro. El significado del encuentro, versículo 42. Dicen allí en el versículo 42, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tenemos que suponer que la conversación entre Andrés y su hermano fue mucho más extensa. De seguro Pedro le hizo preguntas. Cuando llega donde estaba el Señor, muchas de sus interrogantes de seguro ya habían sido contestadas, pero hay tres detalles en este versículo que se resaltan a la vista. Uno, hay una mirada penetrante de Cristo hacia Pedro. Dos, Cristo manifiesta que conoce a Pedro y que sabe lo que va a pasar con él. Tú eres fulano y esto es lo que va a pasar contigo. Y tres, nos llama la atención el silencio de Pedro en el pasaje. Dice que Pedro fue recibido con una mirada penetrante.
Una mirada penetrante. Juan está narrando la historia y parecía como si estuviera recordando la mirada tan especial de Jesús hacia Pedro. Esa mirada que hasta nos recuerda la que hemos leído que ocurrirá posteriormente después con Pedro, cuando Pedro niega al Señor 3 veces y ante la mirada de Cristo él se arrepiente de su pecado. Esa mirada marcó a la vida del apóstol Pedro, marcó a este hombre. Pedro era un hombre sensible a estas miradas, sensible a estas miradas. Jesús lo miró fijamente y le hizo una declaración que debió sorprenderlo. Cristo tuvo un encuentro frente a frente, de tú a tú con Pedro, como Cristo trata con cada quien cuando va a darle la salvación. Porque nadie se va a salvar por otra persona porque alguien conoce a Cristo. Bueno, yo conozco a alguien que conoce a Cristo y por eso me salvo. No. Esto es un asunto personal. Cada quien conoce a Cristo. Todo aquel es salvo por Cristo con un trato y una relación personal con Él. Pero esta mirada quebranta allí a Pedro, le dice mucho a Pedro. Y Cristo le dice, yo sé quién tú eres. Yo sé quién tú eres. Yo sé de dónde tú vienes. Yo sé quién es tu padre. Dice en el versículo 42, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. A este hombre impetuoso, a este hombre inestable, Cristo lo convertiría en una roca. Al momento de su encuentro con el Señor, Pedro en ese momento era un hombre físicamente era vigoroso, pero espiritualmente, en ese momento, Pedro era un endeble. Y Cristo dice, pero yo te voy a convertir en una roca. Yo te voy a convertir en una roca. Pastor, yo también. Yo me siento endeble. Yo soy un hombre, una mujer débil. Y yo fallo tanto. Sí, mi hermano y mi hermana. El mismo Dios que actuó en Pedro y lo convirtió en una roca, es el que puede convertirte a ti en una roca. Y de la inestabilidad, levantarte a la estabilidad espiritual. Dios puede hacer esa obra. Yo no tengo que confiar en ti. Yo tengo que confiar en Dios, que hace la obra. ¿Qué es una piedra? ¿Qué es una roca? Más en aquella época. Era un símbolo de firmeza. Y vamos a ver a Pedro, llevado por el viento, por así decirlo, de aquí para allá. Con una opinión y después cambiando para la otra inmediatamente. Con fe en un momento y luego lleno de incredulidad. Con valentía y luego lleno de cobardía. Ese es el Pedro, y vamos a ver a Pedro luchando con estas inestabilidades continuamente. Pero al final Dios cumplió su palabra convirtiéndolo en una roca. Y el cambio de nombre que Pedro debió entender, conociendo las escrituras del Antiguo Testamento y lo que Dios hizo con Abraham, con Jacob y con Gedeón, el cambio de nombre era una ilustración de lo que espiritualmente iba a ocurrir en realidad con él. Jesús tenía allí a un personaje que quizás para el mismo Andrés en un momento dado se preguntaría, ¿cómo reaccionaría Pedro cuando yo le cuente acerca del Mesías? ¿Qué dirá? O a lo mejor amigos que conocían a Pedro. Pedro, cambiar. Esa ficha no cambia, no. Esa figura, eso es así. Pedro tiene unos impulsos que eso es, no hay quien lo detenga. Ese individuo se lleva todo por delante, todo lo quiere hacer por impulsividad. No piensa para hablar. Pedro, cambiar. Bueno, esa zorra se queda así. Pero cuando Cristo vio a Pedro venir donde él, Cristo vio otra cosa. Cristo no solamente vio lo que Pedro era, Cristo vio lo que Pedro iba a hacer. Cristo vio lo que Pedro iba a hacer. Y nosotros al ver a las personas, por la fe tenemos que también nosotros ver más allá del hombre o la mujer que tenemos adelante, del niño o la niña que tenemos ahí delante. Tenemos que ver lo que Dios puede hacer con esa persona.
Y por eso predicar el Evangelio, por eso compartir acerca de Jesucristo. Hermanos, por eso es que tenemos que llevar el Evangelio a otros lugares. Por eso debemos gozarnos cuando oímos que el Evangelio está siendo predicado allí en Yabonico. ¿Qué Dios querrá con la obra allí en Santiago? ¿Qué Dios querrá con la obra en La Vega? ¿Qué Dios quiere que ocurra en San Francisco de Macorís? ¿Qué Dios quiere que ocurra en el cruce de las aguas allí, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué hará Dios en Cuba allí con nuestros hermanos que están predicando el Evangelio? ¿Qué puede hacer Dios allí en el Ecuador? ¿Qué puede hacer Dios en Haití? ¿Qué puede hacer el Señor? ¿Tú crees que Dios puede hacer grandes cosas? Pues creámoslo y actuemos en consecuencia con el gran poder de Dios. Hoy cantamos el gran poder de Dios, vivamos el gran poder de Dios. Oremos a Dios que haga esa obra. ¿Cuántos no han venido al Evangelio para luego saber quiénes estaban orando por él después? Ese es el testimonio de Hudson Taylor, este gran hombre de Dios que desprendidamente entregó su vida para ir a predicar a los chinos en los rincones más recónditos de la China. Que resulta que cuando él estaba orando, pidiéndole a Dios que le diera la salvación en arrepentimiento y fe, su mamá, que estaba a otras millas de distancia, en ese mismo momento se puso a orar por él. Y la mamá, que no sabía lo que estaba pasando, dijo: Señor, gracias por haber transformado a mi hijo. Gracias por haberle dado la salvación. Y resulta que al regreso después de la mamá, cuando llega, él quiere ir a dar la noticia. Dijo: ya yo sé lo que pasó. Yo sé que Dios hizo una obra en tu corazón. Hermanos, eso es fe. Eso es orar con fe. Tenemos nosotros esa fe. Podemos vislumbrar lo que Dios puede hacer con un individuo, lo que Dios puede hacer con una mujer, lo que Dios puede hacer con uno de nuestros hijos. Tenemos fe, porque ellos oraban desde que ese niño era pequeño: Señor, nosotros queremos entregarlo para ti, para que te sirva. Y el papá tenía una obsesión con China y se la transmitió a su hijo. Y ya no se fue a la China por sus padres, pero se fue a la China por su convicción personal, porque Dios hizo una obra en su corazón. Dios hizo una obra en su corazón. Tenemos nosotros fe para ver estos cambios que Dios puede hacer. Vamos a ver cómo fue a hacer ese proceso. Vamos a ver a un Pedro haciendo declaraciones aquí y allí, confesiones acerca de Cristo. Palabras sorprendentes de los labios de Pedro. Vamos a ver experiencias de cuando él camina por las aguas, cuando él saca los peces en aquella gran pesca y Dios va transformándolo, Dios lo va moldeando. Vamos a ver sus caídas, la experiencia en la transfiguración. Vamos a ver el luego transformado por el Espíritu de Dios en el libro de los Hechos, predicando sermones magistrales. Dios haciendo la obra, tomando a esta masa sin forma, y dándole una forma espiritual para utilizarlo luego para su grande gloria. Creemos nosotros. Pedro quedó sin palabras. No se dice nada de lo que él diga. No podemos concluir a ciencia cierta que ese fue el momento de la conversión de Pedro. Estudiar la vida de los apóstoles y tratar de determinar eso es tratar de meterse en un terreno de especulación, donde no sabemos a ciencia cierta. Y por eso me identifico con Ted Donnelly cuando afirma que sería una actitud simplista querer calcar la experiencia particular de este siervo de Dios para todos los hombres. Porque Dios trabaja de una manera individual, particular, con cada quien. Produce la misma transformación gloriosa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, pero los detalles pueden variar muchísimo entre una persona y la otra. Y qué bueno que tenemos ejemplos distintos en las Escrituras para saber que no es solo un solo patrón que Dios usa. Si a muchos Dios los alcanza a la edad de Pedro, a otros Dios los alcanza a la juventud y a otros aún cuando son niños. Nosotros simplemente tenemos que estar dispuestos a compartir la palabra que puede producir esa vida eterna en el corazón del hombre. Pero si no fue en ese momento que Pedro se convirtió, por lo menos fue el primer encuentro con el Señor y uno que marcaría su vida de modo permanente. Más adelante por eso le vemos confesando ser un pecador, que es lo que veremos en la próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Pero es obvio que Jesús vino a ser el centro de la vida de Pedro.
Fue en su primera epístola que él escribió diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y todavía muchos años después, podía ver la misericordia de Dios alcanzando a este hombre. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Yo tenía esperanza, dice Pedro, yo tenía esperanza, pero Dios me hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza verdadera por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro fue tocado con el toque de Cristo. Oh, mi amigo que estás aquí, o que tú también experimentes el toque de Jesucristo. Hasta que no experimentes el toque y la mirada de Jesucristo, no puedes hablar de esa esperanza viva de la que Pedro pudo hablar. ¿Qué lecciones podemos nosotros aprender de una historia como esta? Hay varias aplicaciones. La primera es esta. Hermanos, ¿no es obvio que debemos hablar a nuestros familiares y amigos acerca de Jesucristo? Debemos hablar a nuestros familiares y amigos acerca de Jesucristo. No debemos callarnos porque tenemos las buenas nuevas de salvación en nuestras manos. ¿Recuerdan la historia en el Antiguo Testamento de los leprosos que se sintieron mal porque encontraron alimento en el campamento de los enemigos mientras el pueblo perecía de hambre, sitiado creyendo por los enemigos? Las almas de los hombres perecen de hambre espiritual. Los hombres de hoy se encuentran sin esperanza, afectados por los vaivenes de la vida. Y tú tienes el almacén lleno del pan de vida. El pan de vida que tú puedes comunicar. ¿No debemos compartir también lo que tenemos? Si esos leprosos se sintieron mal y dijeron: no estamos haciendo bien callando esto. Dime de ti si tú callas el entregar del pan de vida a los hombres que están en necesidad. Era Matthew Henry que decía: la verdadera gracia aborrece todos los monopolios y no ama el comer solo su bocado. No es un monopolio. Debemos compartir esta realidad. Debe haber entusiasmo en nuestros corazones por la difusión del Evangelio. Entusiasmo, saber que alguien conoce a Cristo, que alguien está comunicando el mensaje de Cristo, eso debe producir entusiasmo en nuestras almas. En el pasado, estamos hablando de 1800 y tanto, y aún en los 1900 habían iglesias que se reunían temprano en la mañana, aún a veces se reunían durante la semana, a veces tenían cultos a las 6 de la mañana. Había el caso de un predicador llamado Thomas Scott, que él predicaba ese sermón a las 6 de la mañana, y cuando él era tentado a quejarse, él solamente miraba a los vendedores de los periódicos y de una vez se ponía a darle gracias a Dios. Dice: desde que yo me veía tentado a quejarme, veía a los vendedores de periódicos. Nosotros, hermanos, ¿cuál es nuestra queja? ¿Por qué no estamos haciendo lo que sabemos que debemos hacer? ¿Por qué no buscamos la forma de tener un tratado, de compartir el Evangelio, de entregar una cinta, de entregar un libro? ¿Por qué no buscamos más la forma de dar a conocer a nuestro Señor, a nuestro bendito Salvador Jesucristo? Cuando otros, por cosas mucho menos valiosas, toman muchísimos sacrificios. Esto debe ser de manera especial un estímulo para nuevos creyentes, para alcanzar a sus familiares y a sus amigos cercanos, así como hizo Andrés con Pedro, Juan con Jacobo, Felipe con su amigo Natanael. Los esposos deben hablar de sus esposas y viceversa, los padres a los hijos a los padres, los hermanos entre sí. Compartir la bendición. Dios puede usar un instrumento débil para llamar a alguien a salvación. Por eso leemos en la biografía de Spurgeon, ese gran hombre de Dios. ¿Quién lo ganó a él para Cristo? Un predicador, no de mucho renombre,
que estaba predicando un día en una iglesia donde Spurgeon tuvo que resguardarse. Y allí escuchó el evangelio. Y allí Dios tocó su corazón. Su nombre no se conoce, pero a través de él Dios llamó a un Spurgeon. Andrés jamás se imaginó lo que iba a pasar con Pedro. Pero después Pedro predicó en el libro de los Hechos y vemos que se convirtieron 3,000 y 5,000 almas. ¡Qué predicador! ¡Qué avivamiento! Hermanos, prediquemos de Cristo y esperemos por la fe que Dios va a levantar y hacer algo con ese mensaje que nosotros estamos pregonando. Dios va a hacer la obra. Esperemos en Él, que Él va a utilizar su palabra para su propia gloria. Nosotros no podemos esperar que la gente vaya a Cristo solos. Alguien tiene que guiarles. Debemos buscar a los pecadores y decirles que hemos hallado al Mesías. Decía Juan Carlos Rael, ¿quién podría decir qué habría sucedido si Andrés hubiera sido de un espíritu callado, reservado y poco comunicativo? Como muchos cristianos de hoy en día, ¿quién sabe si su hermano habría vivido y muerto pescador en el lago de Galilea? Pero felizmente para Simón, Andrés no fue un hombre de ese tipo. Fue uno cuyo corazón estaba tan lleno que debía hablar. O que Dios no nos tome en cuenta nuestro silencio. Que nosotros no seamos hallados culpables por nuestro silencio en momentos cuando debimos hablar acerca de nuestro bendito Señor. Hay miles de personas que preferirían escuchar a un amigo hablarles de Cristo que oír un sermón. Y nosotros tenemos que hablarles del Evangelio y utilizar esas relaciones y considerarnos misioneros de todo el que está a nuestro alrededor. En segundo lugar, aprendemos de esta historia que encontrar a Cristo es el privilegio más grande que un hombre puede tener. Encontrar a Cristo es el privilegio más grande que un hombre puede tener. Muchos llegaron a hablar con Él cuando estuvo en este mundo y no aprovecharon esa ventaja. Llegaron a menospreciar sus enseñanzas porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero cuando Andrés y Juan vieron quién era Jesús, se le pegaron como una lapa. Los hombres y las mujeres que han encontrado a Cristo, lo que en verdad significa haber encontrado a Cristo, son personas que muestran que ese evento ha marcado y controlado el resto de sus vidas. Conocer a Cristo es la experiencia más grande que un hombre puede tener en la vida. Nada se le puede comparar a eso, absolutamente nada. Los grandes descubrimientos del mundo no es nada. Podemos poner la imprenta, los bombillos, el teléfono, la computadora, los automóviles, todos los inventos que se hayan hecho. Y nada se puede comparar con el descubrimiento de hallar a Jesucristo. Nada. Por eso Pedro luego decía, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más vamos a buscar? Tú eres la salvación. Aprendemos también, finalmente, que Dios no hace todo lo que va a hacer en nosotros de sopetón. Que Dios no hace todo lo que Él va a hacer en nosotros de sopetón. El Señor fue trabajando en la vida de Pedro de múltiples maneras. Y nosotros tenemos que esperar del Señor una obra similar. Y aún después de convertidos, Él sigue obrando en nosotros como obró en la vida de Pedro, cincelándolo hasta producir la escultura que Él desea. Él no se detuvo en la obra. Y un día le quitaba un poco por aquí, otro día le quitaba otro poco por allí, hasta terminar aquella obra que le iba a dar toda la gloria y solamente a Él. Dios puede tomar a un hombre débil y transformarlo en un hombre fuerte. Los árboles más frondosos del mundo no siempre han estado allí. Hubo un día cuando eran una pequeña semilla. Dios hace la obra a partir de pequeñas semillas y va haciendo la obra y haciendo la obra. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Puede Dios hacer eso en nuestros días, aquí en medio nuestro, en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo? ¿Puedo yo estar viendo por la fe lo que serán los pastores en la próxima generación? Los próximos predicadores, los predicadores que irán a predicar en otros lugares, los misioneros que se enviarán en otro lugar. ¿Puedo yo verlo por la fe?
Hermano, no me digas que no. Porque si Dios lo hizo con Pedro, si Dios lo hizo contigo y conmigo, Dios lo puede hacer con cualquiera. ¿Quién puede limitar el brazo del Señor? ¿Quién iba a decir que de un grupo como ese de los apóstoles Dios iba a producir una iglesia que afecta al mundo entero, aún hasta el día de hoy? Que después de 2000 años de un grupo de hombres débiles, incrédulos, Dios ha producido una camada, por así decirlo, de almas para la gloria del Señor Jesucristo. ¿Quién lo podía decir? Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. El cristianismo se propagó a través de instrumentos débiles. Y aún a pesar de la oposición de los más poderosos y de los más intelectuales, el Evangelio prevaleció porque era Dios quien estaba detrás. Y yo pregunto, ¿puede Dios hacer algo grande contigo o a través de ti en otra persona? No tenemos que ser grandes para que Dios haga algo grande con nosotros. Que Dios aumente nuestra fe y nos atrape aún en nuestra propia incredulidad. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, ciertamente nosotros vemos que la incredulidad atrapa nuestro corazón. Qué fácilmente es el que podemos proclamar que tú eres el creador de todas las cosas. Y un instante después, no creer que tú puedes transformar un alma. Padre, perdónanos. Te queremos dar las gracias por el ejemplo que vemos y encontramos en la historia de Pedro. Señor, deposita esto en nuestras almas, la lección que aprendemos de esta historia. Deposítala en nuestras almas de tal manera que se nos haga difícil olvidarla, para que nosotros seamos movidos a, creyendo en ti, a hacer una obra que te glorifique a ti. Padre, te suplicamos que tú nos ayudes a alcanzar a los Pedros que están a nuestro alrededor. Señor, danos ojos para ver, ojos como los tuyos, para ver dónde hay un alma, que tú puedas transformarla para que sea un trofeo de tu bendita gracia. Oh Dios, te pedimos que aún hoy mismo los que están aquí sentados en este lugar, tú se los arrebates al diablo y los traigas de las tinieblas a la luz. Bendito Dios, trae vida espiritual, muévete con poder, oh Señor, y muéstrale la esperanza viva a la que tus hijos están llamados. Padre Santo, he aquí que nos consideramos inestables y débiles como Pedro. Queremos una vez más echarnos en tus brazos y pedirte, Señor, haznos tus rocas de firmeza y de estabilidad. Permítenos vivir de tal manera que nosotros no seamos una vergüenza para el Evangelio, sino que seamos una honra y una gloria para nuestro Señor Jesucristo. Y esto te lo pedimos en su nombre. Amén.